Nos ponemos en pie y buscamos 1 Corintios 1:10 y vamos a hablar acerca de la unidad. 1 Corintios 1:10. El miércoles pasado estuvimos hablando de la división. Ahora vamos a hablar de la unidad. 1 Corintios 1:10. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Y quiero que medite desde ya la palabra que utiliza el apóstol Pablo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Señor, te pedimos que nos hables a través de tu Espíritu Santo. Usa, Señor, mis labios para bendecir a tu iglesia. Oro por aquellas personas que nos van a ver, Señor, a través de las redes sociales. Que este mensaje también pueda llenar su corazón y su espíritu, alimentar su alma, y que toda la honra y la gloria sean para ti, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El miércoles pasado aprendimos que el origen de la división fue Satanás. Cuando él estaba en el cielo, imagínense cómo son las cosas, que en el cielo quiso, o más bien dividió a los mismos ángeles. Yo les explicaba que el diablo lo pudo lograr porque en ese momento los ángeles tenían libre albedrío. Entonces los ángeles en ese momento tenían la semejanza de Dios. ¿Y cuál es la semejanza de Dios? La semejanza a Dios es que tenemos intelecto, sentimientos y voluntad. Por eso dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, Dios tiene intelecto como nosotros. Dios tiene sentimientos como nosotros. Y Dios tiene voluntad como nosotros. Pero después de esa división que hizo el diablo, Dios bloqueó en los ángeles su voluntad. La bloqueó. Entonces los ángeles no tienen voluntad después de la división del diablo. Yo les pregunto en esta noche, si en una iglesia existe división, si en una iglesia hay división, ¿quién cree usted que ha sembrado esa división en esa iglesia? Un día me tocó ir a una iglesia en Sensuntepeque hace muchos años. Y habían dos grupos, los que estaban a favor del pastor y los que estaban en contra. Y nos reunimos así con unas sillas, hicimos una rueda. Y les dije yo, vaya, ¿quiénes están de acuerdo que dividamos la iglesia, que la apartamos? Que los que están a favor del pastor se queden con él y los demás se van a otra iglesia y ponemos otro pastor. ¿Quiénes están de acuerdo? Y levantaron ahí la mano. Y les dije yo,
Y fue algo que me puso el Señor en el momento. Ustedes no aman la iglesia. Porque imagínense, ustedes quieren que la dividan. Es como aquella mujer que estaba frente a Salomón y dijeron: voy a partir el niño. Sí, que lo parta. La que no era la mamá, la que no lo amaba, sí, que lo parta. Pero la que amaba al niño, ¿qué dijo? No, que no lo divida, que no lo parta, mejor que le quede a ella, pero no, que no lo divida. Y lo mismo les dije yo ese día. Ustedes, les dije, imagínense, están como esa mujer diciendo: sí, que partan la iglesia. No la aman, deberían de amarla. Ahora hago otra pregunta: ¿cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está su familia? Durmiendo cada quien en diferente cuarto. Yo me quedo en este cuarto y andate vos al sillón, o andate vos allá donde está el Chucho. Vivimos en la misma casa, pero dormimos en cuartos separados. ¿Ya se dio cuenta usted que reina en su hogar? Reina la división. Y ya se puso usted a pensar: ¿quién ha sembrado división en su hogar? No viene de parte de Dios, viene de parte del enemigo. Y Dios, donde hay división, no bendice. Dios no bendice donde hay división, porque Dios no es un Dios de división. Por eso cuando uno se casa, dice el versículo, se unirá. Diga conmigo: unition, pegation, rematation. Se unirá, dice. El hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Principio bíblico. Y todavía le hace así, ve, plash, plash, plash. Y ya no serán dos, sino uno. Entonces yo quiero que usted reflexione, que usted medite cómo está en su matrimonio, cómo está su familia. Porque pueden estar viviendo juntos, pero el hecho de vivir juntos no significa que estén unidos. No significa que sean una sola carne. No significa que están en unidad. Y si esa casa no está unida, en unidad, ese matrimonio no está en unidad, quien lo celebra es el enemigo, porque logró su objetivo. Logró su objetivo. Y tanto como va a empezar a perder usted bendición, como también sus hijos van a comenzar a perder bendición. Porque no hay unidad. Y Dios no es un Dios de división, Dios es un Dios de unidad. Él quiere que en las iglesias
estemos unidos. Él quiere que el matrimonio permanezca unido. Él quiere que la familia permanezca unida. Él quiere que nosotros también como cristianos vivamos unidos en oración, orando los unos a los otros. Ahí hay unidad. Porque el único que siembra división es Satanás. Y tengo que mencionarlo y tengo que decirlo. Ay de aquel, ay de aquella que sea instrumento del diablo para dividir el matrimonio y la familia, la iglesia, aún los amigos. Porque hay personas que con su lengua fueron instrumento del diablo para dividir una amistad, para separar una amistad. Y cuando me refiero a ay de aquel instrumento, no me refiero a alguien externo en su matrimonio. Me refiero quién de los dos, escuche bien, quién de los dos en el matrimonio, el hombre o la mujer, se resiste a que exista unidad, se rehúsa a mantener la unidad. Y usted puede decir, por último me vale y me divorcio. Dele en contra de los principios de Dios. Y se lo dice a alguien que ya pasó por ahí. Y alguien que le puede decir que el precio es extremadamente caro. Acuérdese el testimonio de la hermana Mariela. Acuérdese. El esposo de ella, para los que ya no se acuerdan, el esposo de ella, ¿qué hizo? Los dejó y dijo, pues te dejo, nos separamos. ¿Qué hubo ahí? Hubo desunión, ¿verdad? Rompió la unidad. Pero el hombre cree que se va a salir con la suya, el hombre o la mujer. Pasa el tiempo, unos años, y ahí así es, porque uno cree que ya mañana le van a pasar las cosas. No es un versículo, pero pega tan, pero tan, hermano. Dios tarda, pero no olvida. Y a ese hombre le dio cáncer. Y le dio cáncer en su órgano reproductor. Y se le secó literalmente su órgano reproductor. Y murió a la edad de 50 años. Ella se los contó aquí, o ya se le olvidó. Y yo me quedé pensando después,
y dije, ¿cuántas veces esta mujer le lloró a ese hombre que no se fuera? Que arreglaran las cosas, que se reconciliaran. Porque para que exista unidad tiene que haber perdón, y ya lo vamos a ver ahí en el versículo. Porque aquella persona que se resiste a perdonar no podrá llegar a la reconciliación y a la unidad. Porque se nos olvida que Dios a nosotros nos perdonó lo peor que hemos hecho en la vida, y cuando a nosotros nos toca perdonar al otro no lo queremos perdonar. No lo queremos perdonar. Entonces, ¿cuántas veces le habrá llorado ella? Y esas lágrimas que esa mujer ha derramado, no se las va a cobrar ella, se las va a cobrar Dios. Acuérdese de mí el día que se lo digo. Dice la Biblia, o sea, aquí no son teorías del pastor Corcio, que esa mujer es coheredera con Cristo. Es coheredera. Y que si el hombre la trata mal, ¿hasta dónde llega la palabra de Dios? Dice que sus oraciones no llegan al cielo. ¿O me lo estoy inventando yo, iglesia? Amén. ¿Me lo estoy inventando o no me lo estoy inventando? Así de yuca. Así de yuca. Allá usted si se quiere seguir rehusando. Por eso Pablo, el primer problema que toca a la iglesia de Corinto es la unidad. Porque ahí habían divisiones. Y Pablo les dice, os ruego. Imagínense, les está rogando. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre y tiene poder, porque no hay nombre más poderoso ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que el nombre de Jesús. No hay otro nombre más poderoso. Y Pablo los exhorta y les dice, bajo ese nombre poderoso de Jesús, les ruego, les suplico, les imploro que busquen la unidad, que no haya división. En el nombre poderoso de Jesús. Yo a veces le he tenido que decir a alguien, mire, de verdad, en el nombre poderoso de Jesús, no me vaya a hacer tal cosa. A la hermana Mariela la fregué, la mamá del hermano Brando, porque había quedado en la casa de nosotros, pero quería andar haciendo limpieza. Les dejamos las toallas, me quería lavar las toallas, la ropa de cama, quería las cortinas, y le dije, hermana Mariela, en el nombre poderoso de Jesús, le suplico que no me haga la limpieza. Porque qué cachada tiene de que va a llegar ahí, todavía a hacer limpieza.
si es nuestra invitada y para nosotros una tremenda bendición que hayan estado con nosotros. Fue la única manera que ocupé y que logré que no hiciera las cosas. Por favor, le dije yo, no me quite la bendición de poder nosotros atenderles a ustedes. Entonces Pablo dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo. Aquí hay una clave. Aquí hay una clave. La unidad no depende que todos vamos a pensar lo mismo. Es imposible que todos pensemos lo mismo. Quiero hacerle una pregunta, pero contéstemela con sinceridad. Si yo le preguntara a usted, hermano, de qué color le gustaría que pintáramos las paredes de la iglesia, ¿qué color me diría usted, hermano? Anaranjado. Amén, hermana Yani. El blanco, hermano Ponce. Color lila. Vamos a ver, hermana Prado, para que ir a otro lado. Blanco hueso. Vamos a ver, hermano Fidel. Blanco hueso. O sea que usted anda detrás del hueso. Vamos a ver, hermana Fátima. Así como está. No, dígame ahí, hermano Quique, un color favorito suyo. Amén. La cosa es que no todos quisieran el blanco. Alguien diría: mira, a mí me gustaría un celestito. El blanco, el morado, el lila, el anaranjado, el verde. Entonces imagina que yo diga: hermano, vamos a pintar la iglesia, díganme de qué color la pintamos. Cada quien tiene un pensamiento diferente, porque la Biblia no nos está diciendo a tener el mismo pensamiento, porque es imposible. En una pareja, en el matrimonio, en el trabajo, en una iglesia, todos vamos a pensar diferentes. Los que tienen 3 hijos, pregúntale dónde quieren ir a comer. ¡Ja! Ese es un gran lío. Una quiere ir a la pizza y la otra quiere ir al McDonald's y la otra quiere ir al pollo campero. ¿Y para dónde vamos? Y si usted va a la pizza, se enojan los otros dos. Y si usted va al McDonald's, se enojan los otros. Qué yuca, ¿verdad? Estoy dando testimonio. Es complicado. Igual en la pareja. Cuando uno se pone a hablar con su pareja, los pensamientos de ella van a ser diferentes a los míos. Como en una empresa, como en un negocio, en una iglesia, lo que sea. Entonces, ¿cómo se logra a la unidad? Dice: unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Para que haya unidad, aquí el versículo se lo voy a traducir para que me lo logre entender. ¿De qué está hablando? De llegar a acuerdos. ¿Qué es su mismo parecer? Cuando uno llega a un acuerdo, ¿qué dice? Me parece. Yo quería pintar de verde las paredes, pero me parece, está bueno que pintemos de blanco hueso.
hay un acuerdo. Y para que exista acuerdo, tengo que ceder, porque no siempre yo voy a ganar, ni se va a hacer lo que yo diga, lo que yo quiero. No siempre. Porque si no, vamos a estar viviendo como perros y gatos. Bueno, he visto algunos perros llevarse bien con unos gatos. Nos dan cátedra. El gato así recostado en la panza del chucho. Y yo no sé si usted se ha fijado que hay perros que todavía lamen al gatito. Cualquiera diría, "Ay, ya lo está preparando para comerse". Se llevan bien. En el campo se da bastantes. Ahí está el gatito con el chuchito, conviviendo juntos. Y usted y yo, que tenemos la mente de Cristo, no nos podemos poner de acuerdo y reconciliarnos. Porque en una misma mente nos dice un mismo pensamiento. Y entonces, pastor, ¿qué dice? Es que la Biblia nos da la respuesta, que nosotros, cuando tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, dice que tenemos la mente de ¿quién? ¿La mente de quién? Una vez más, ¿la mente de quién? ¿Y cuál es la mente de Cristo? Perdonándoos unos a otros, como también ustedes han sido perdonados. Amándonos unos a otros como yo os he amado. Porque si no hay perdón, si no hay amor, si no hay reconciliación, no tenemos la mente de Cristo. Cristo nos da a nosotros cada mañana una nueva oportunidad. Amén o no amén. Y entonces, ¿por qué estamos divididos? ¿Por qué no hay unidad? Porque en ese punto no hemos llegado a la mente de Cristo. Imagínense a Jesús en la cruz del Calvario. Lo habían pegado buenos latigazos, la corona de espinas. Le habían golpeado, lo habían escupido, había cargado esa gran cruz, había sido humillado, y estando en la cruz, la mente de Cristo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso dice, una misma mente y un mismo parecer. O sea que aunque tengamos diferencias de pensamiento, que eso no nos divida. No nos divida. Le pongo el ejemplo yo del hermano Brando. Él es pentecostal. Los pensamientos de él son diferentes a mis pensamientos doctrinalmente hablando. Mire qué lindo esto. Pero hay algo que nos une: el amor en Cristo Jesús. Dele la gloria al Señor. Y ese punto, en cualquier área, en su matrimonio, en la iglesia, en donde sea,
aunque tengamos diferentes pensamientos, pero hay algo que nos une, el amor de Cristo. En el versículo 14, vámonos al versículo 14. Nos sigue enseñando el apóstol Pablo acerca de la unidad. Y dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Pablo no está diciendo, miren, el bautismo no importa. No está diciendo eso. En el 15, porque ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Para que ninguno diga. ¿Qué es lo que Pablo está enseñando? No que el bautismo no vale, no es eso, sino que para que exista unidad es más importante el mensaje que el mensajero. Por eso Pablo dice, no, que digan que yo lo bauticé, eso es lo de menos. Si lo bauticé yo, si no lo bauticé yo, si yo me lo gané para Cristo, si no me lo gané para Cristo, si yo, ¿cómo se llama? Oré por él y se sanó, eso es lo de menos. Hay un versículo más adelante que dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, dice. O sea, al final, lo importante en la unidad no es el mensajero, es el mensaje. El mensaje de que de reconciliación. Porque dígame usted, iglesia, dígame usted sí o no. ¿Qué nos divide? ¿Qué nos separa? La falta de perdón, la falta de reconciliación. Eso nos divide. ¿Por qué esperar el peor momento para reconciliarnos con alguien? En esta gira que hicimos, un pastor llegamos tarde porque la mamá del hermano Brandon andaba enferma. Ni siquiera me preguntó por qué vienen tarde. No salió molesto. No salió grosero. Escuchen estas palabras, grosero. No salió ofensivo. Así. A tal grado que cuando terminamos ni siquiera se fue a estar ahí con nosotros, no, que se fue aparte. Y nosotros hemos llegado a despedirnos y de mala gana se despidieron de nosotros. En la carne, y confieso, yo pecador, ¿cómo era? Algo así era, ¿va? ¿Sabe qué dije yo? Y yo dije estas palabras. Mi cariño nunca lo va a perder, siempre le voy a tener cariño. Pero ya nunca le vuelvo a hablar. Versículos del diablo, ¿va? Porque el diablo nos da paz. Sí lo querés, pero no le hables por lo que te hizo. Después de eso me siguió escribiendo. Y yo le soy honesto. No le contestaba los mensajes.
los dejaba en visto o una manita le ponía. Así la manita. Porque yo estaba, pero molesto. Porque me lo hubiera hecho a mí, quizás ni tuviera tanta relevancia. Pero iba con un invitado, íbamos desde San Salvador. Y viera qué feo. Pero feo, pero la cosa que me escribía yo, así un mensaje. Y en un mensajito que me cayó, ya el Espíritu Santo me redarguyó, me exhortó. ¿Y qué me dijo? Perdonarlo. Y me dijo el Espíritu Santo esto, aunque usted diga que es paja mía, me dijo el Espíritu Santo. O cómo quisiera reconciliarte que un día andes por allá, se te quede un carro, tenga un accidente y a ley, como no conoces a nadie de ahí, lo tengas que ir a molestar a él. No, señora, así no, le dije, porque va a ser bien yuca, va. Que en ese momento, mire, amigo, reconciliamos. ¿Dónde está entonces la unidad en el cuerpo de Cristo? Porque lo que nos ha dividido en cualquier área son las ofensas que no hemos perdonado. Porque estamos al revés que Pablo, somos más importantes nosotros que el mensaje de la unidad. Somos más importantes nosotros que la reconciliación. Y termino en el versículo 17. Yo no sé si me logré explicar, pero si no me expliqué, ay Dios que me perdone. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. ¿Qué quiere Dios? Fácil. A mí no me mandó a bautizar, dice Pablo, eso él lo mandó a otro. A mí me mandó a predicar. ¿Qué está hablando? Que cada quien tiene una función diferente. La función de él es predicar. La función del otro es bautizar. ¿A qué le encomendó Dios las misiones? ¿A qué le encomendó Dios los penales? ¿A qué le encomendó Dios los niños? Pero que todos trabajamos en equipo para un solo Dios, para el mismo Dios y para el mismo reino, el reino de los cielos. Porque si no trabajamos en equipo, no hay unidad. No hay unidad. Y Pablo dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque las palabras pueden decir una cosa. Y por eso les pongo yo el ejemplo de este pastor. Ya le escribí como que nada, pues como literalmente. Escuche bien, literalmente. Borrón y cuenta nueva. No ha pasado nada. Porque aún esas ofensas las perdonó Cristo en la cruz del Calvario. Y cierro diciendo esto. Pero si yo no perdono, por más que yo hable, que mi Señor aquí, que mi Señor allá, que mi Dios aquí,
se hace vana la cruz de Cristo. Si yo no logro la unidad, se hace vana la cruz de Cristo. Por muy bonito que yo predique, que yo hable, que yo lea la Biblia, que se hace vana la cruz de Cristo. Porque es tan sencillo como eso. La cruz vino para reconciliar. La cruz vino para perdonar. La cruz vino para amar. Para demostrarnos su amor. Eso es la cruz. Perdón, reconciliación y amor. Si nosotros practicamos esas tres cosas, nada nos podrá dividir. Y una iglesia unida, un matrimonio unido, una familia unida, exalta la cruz de Cristo, porque la cruz logró su objetivo. Vamos a orar, iglesia, denle la honra y la gloria al Señor. Padre, venimos ante tu presencia a decirte, Señor, que te amamos, que hemos creído en la cruz, porque en la cruz, Señor, encontramos perdón, reconciliación, para volver a la unidad. Oro, Señor, esta noche, porque podamos cada uno trabajar por esa unidad, vivir por esa unidad en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en el ministerio, en el trabajo. Yo les voy a pedir en esta hora, mis hermanos, que nos pongamos en pie y que no olvidemos el mensaje que hay en esta alabanza, y que esta alabanza no solo se enfoca en la iglesia, no se enfoca con los amigos, se enfoca con aquel pariente que me estafó, aquel pariente con el que no me hablo, aquel amigo que me hizo una pandeada. No solo es para la iglesia, porque la unidad nace en el perdón del corazón.